Hola, bienvenido a un nuevo video del Departamento de Lenguaje y Comunicación para los cuartos medios. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del género narrativo. Comencemos. La presentación es que nosotros logremos reconocer ciertos rasgos del género narrativo junto a las características de su lenguaje literario. Definición. El género narrativo comprende a la narración o relatos de acontecimientos ficticios, generalmente escritos por medio de la prosa, es decir, a través de párrafos, pero incluso podrían aparecer por textos narrativos en verso. Estos sucesos se van a relacionar entre sí y van a girar en torno a un tema central que se va a desarrollar a lo largo de todo el texto, en algunos casos de manera mucho más extensa y en otros más breve, como es el cuento y la novela. En este sentido, el autor nos relata hechos ocurridos en un espacio, en un ambiente y tiempo determinado, por medio de la voz de un narrador que es el ente ficticio que nos va a contar y relatar la historia que vamos a leer. Características principales. Está la presencia de un narrador que puede estar dentro de la historia, puede estar fuera de la historia. Relación de los acontecimientos ubicados en un espacio y en un tiempo determinado. Presencia de personajes caracterizados física y psicológicamente. En el caso de la novela le va a permitir al autor caracterizar mucho más a sus personajes y va a haber un dinamismo, le va a dar vida, le va a dar un cambio y una mayor calidad literaria al texto. Elementos narrativos. El narrador, los personajes, el tiempo, el espacio, los acontecimientos que pueden ser principales o secundarios. El narrador es, como ya les mencioné, un ser ficticio creado por el autor para contarnos la historia. Va a servir como un intermediario entre el texto y el lector de este. Están los narradores heterodigéticos, como el omnisciente y el objetivo de conocimiento relativo, que se caracterizan por narrar la obra en tercera persona y por estar fuera de la historia. El narrador omnisciente se caracteriza por conocer todo respecto al mundo creado, es decir, conoce tanto los acontecimientos como los pensamientos y sentimientos de los personajes. En cambio, el narrador objetivo solamente registra lo que ocurre en el exterior del mundo representado, no conoce nada de la interioridad de los personajes. Los narradores heterodigéticos, en cambio, son aquellos que están dentro de la historia y narran en primera persona. Estos narradores, las definiciones que aparecen acá, corresponden al narrador protagonista, el cual cuenta lo hecho en primera persona. El universo representado está organizado en torno a su propia historia. Por lo mismo nos va a relatar lo que a él le parezca más interesante de contarnos. La definición siguiente es del narrador testigo, que es un personaje de orden secundario que nos va a contar lo que le ocurre a otro, al protagonista, siendo un mero espectador del acontecer y participando en algunos de los hechos, pero no de los más importantes. Ejemplo de un narrador omnisciente. Al cabo de algunos días y disipado ya el temor del principio, se restableció la calma. En muchas casas un oficial prusiano compartía la mesa de una familia. Algunos, por cortesía o por tener sentimientos delicados, compadecían a los franceses y manifestaban que les repugnaba verse obligados a tomar parte activa en la guerra. Podemos notar que este narrador no solo conoce los acontecimientos, sino sabe lo que piensan los personajes y lo que sienten. El narrador objetivo de conocimiento relativo. A las 5 a.m. abrió los ojos, se puso desabille, se lavó la cara y los dientes como cada mañana. Luego bajó las escaleras y fue directo a la cocina para encender la cafetera. Arrastrando los pies para no perder ninguna pantufla en el camino, fue a recoger el diario que aquel joven le dejaba al costado de su puerta cada mañana. Si se fijan, este narrador solo sabe los acontecimientos que están sucediéndole al personaje en su mundo exterior, pero no conoce lo que está sintiendo el personaje en su interior. El narrador protagonista va a contar su historia.
Me sentí orgullosa. Por primera vez en mi vida me sentí orgullosa al ver cómo aquel paciente al que nadie le tenía fe, cuando llegó a la clínica, al que todos daban por muerto, abandonaba el edificio por sus propios medios, y sabía que a partir de ese día él iba a poder llevar una vida normal, como la que tenía antes de haber llegado a este lugar. Una marca textual para reconocer al narrador protagonista es que va a hablar desde el yo, desde la primera persona. Y esto lo podemos evidenciar cuando empieza. Dice, me sentí, primera persona. Está diciendo lo que está sintiendo. El narrador testigo, en cambio, sabemos que va a contar lo que le sucede a otro personaje. Es un mero espectador. La joven se encontraba en el parque cuando comenzó a diluviar. Mientras que quienes estábamos cerca corrimos a refugiarnos, ella permaneció sentada sobre el césped con una gran sonrisa en su rostro. Si se fijan, este narrador está contando algo desde dentro de la historia. Él también participa en la historia, pero nos va a relatar lo que le pasa a otro personaje, en este caso a la protagonista de la historia. Para diferenciar el narrador testigo del objetivo, nos tenemos que dar cuenta que uno va a hablar desde la primera persona y va a estar dentro de la historia. En cambio, el narrador objetivo narra en tercera persona y está fuera de la historia. Los personajes. Los personajes son otro elemento narrativo, que van a corresponder a seres ficticios creados por el autor para profundizar mucho más en la historia. Estos van a estar presentes en este mundo de la narración literaria. Son quienes mueven la acción y nos van a presentar las causas que los motivan a actuar, sus motivaciones, sus deseos, por qué actúan de tal manera, por qué realizan tal acción. Si es una novela, vamos a poder todavía conocer mucho más de sus motivaciones en el actuar. Se presentan en un espacio físico y están condicionados por su entorno. ¿Pueden reconocer de qué libro son estas imágenes? Los Juegos del Hambre, que es un libro que posteriormente se realizaron varias películas de esta saga literaria. Y acá tenemos a algunos personajes. Me gustaría que cuando tuviéramos nuestra reunión pudieran decirme qué personajes son y cuáles son las motivaciones que mueven a los personajes dentro de esta obra. Investiguen. Clasificación de los personajes. Los personajes se pueden clasificar de diversas formas, según su importancia en el acontecer, según su desarrollo en los acontecimientos y según su relación con la acción. La imagen que aparece acá es de la película basada en la obra Perdona si te llamo amor de Federico Mocha. No sé si la conoce. Según su importancia en el acontecer, los personajes pueden ser principales y solo aquellos más importantes dentro de la obra funcionan como integradores de la organización de los acontecimientos, pues todos los acontecimientos parten desde ellos o giran en torno a ellos. Los secundarios proporcionan un grado mayor de coherencia y comprensión y consistencia de la narración, acompañan a los protagonistas y por lo general están vinculados con ellos. Pueden ser sus amigos, hermanos, familiares o alguien que interactúa directamente con los protagonistas. Los personajes incidentales o terciarios no tienen una presencia permanente en los hechos, su participación es un recurso incluso para retardar el desarrollo de los acontecimientos, para alargar mucho más la historia. Según su desarrollo en los acontecimientos están los personajes planos y los personajes redondos, esféricos o en relieve. Los personajes planos representan solo un rasgo destacado y lo mantienen a lo largo de toda la historia. En cambio, los personajes redondos presentan más de una característica, incluso pueden ser controversiales, no sabemos si son buenos o si son malos del todo. Y acá hay unos ejemplos claros de personaje plano y personaje redondo. Me gustaría también que la reunión me pudiera decir cuál de los dos es el personaje plano y cuál es el personaje redondo. Estos personajes aparecen en el libro Harry Potter. Ya, específicamente, la imagen que aparece acá abajo es del Cáliz de Fuego. Es Snape y Cho Chang. Si no han leído los libros, los invito a leerlos y también pueden ver la película. Pero lean los libros. Según su relación con la acción, los personajes pueden ser estáticos y dinámicos o evolutivos. Los personajes dinámicos evolutivos son aquellos que van
variando su forma de ser a medida que avanza la historia. Comienzan siendo individuos de ciertos rasgos y conducta y a medida que la acción transcurre van cambiando y modificando su comportamiento, llegando incluso a ser totalmente distintos. Están muy ligados con los personajes que vimos anteriormente, que eran los personajes redondos. Los personajes estáticos, en cambio, se comportan de la misma manera en todo el relato, no evolucionan ni sufren cambios en su conducta ni características personales, se mantienen igual, no cambian a medida que avanza la historia y están muy relacionados también con los personajes planos. Aquí aparece un ejemplo, bueno, aparecen dos personajes también de la obra Harry Potter, que son Dumbledore y Harry Potter. También me gustaría que pudieran decirme en la próxima reunión que tengamos, qué tipo de personaje, a qué tipo de personaje están representando según su relación con la acción. Espacio y tiempo. Los personajes necesitan de un ambiente, de un espacio en donde poder desarrollar los acontecimientos y acciones que deben darle un avance a la historia. El ambiente físico corresponde al lugar o lugares en donde ocurren los acontecimientos. Estos pueden ser espacios abiertos o cerrados. Los espacios abiertos son aquellos espacios exteriores como un bosque, una playa, y un espacio cerrado podría ser un cuarto, un restaurante, un baño, etc. El espacio psicológico es la atmósfera espiritual que va a envolver a los personajes y a los acontecimientos. En algunos casos esta atmósfera va a cambiar. Puede ser que el personaje lo envuelvan una atmósfera de alegría, si están en una fiesta, ¿verdad? Y a lo mejor ocurre algo que cambia todo y este espacio psicológico, ambiente psicológico, va a cambiar totalmente. Depende mucho de los acontecimientos de la historia. El espacio social corresponde al entorno social, cultural, religioso, moral o económico en el que se desarrolla el acontecimiento. Y aquí se caracteriza mucho más en la novela. Se caracteriza mucho más en la novela porque nosotros podemos ver personajes que a lo mejor pertenecen a una clase alta o personajes que pertenecen a una clase social un poco más pobre. Entonces, podemos diferenciarlo mucho más en una novela. También aquí aparecen ejemplos que me gustaría que ustedes pudieran relacionar con los espacios que aparecen y que acabo de explicarles. Y por último, el tiempo. El tiempo de la historia es un tiempo ficticio en el que desarrollan los acontecimientos del relato. Podría no corresponder al tiempo real y organiza las acciones de manera peculiar, se organiza de manera peculiar. Podría aquí jugar mucho el narrador, depende mucho no del narrador, sino depende mucho del autor de la obra, que a través del narrador no las va a relatar. Y aquí aparecen tres tipos de tiempo. El tiempo de la historia corresponde al conjunto de acciones consideradas de manera cronológica, es decir, relaciones causa-efecto. ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasa después? El tiempo de relato, en cambio, es la disposición artística de la obra. Es como el autor, a través del narrador, nos va a contar los acontecimientos. Acá puede jugar mucho con la anacronía, es decir, va a partir a lo mejor desde el medio, desde el final, desde el principio, va a recordar cosas, va a adelantarse, ya juega mucho con eso. El tiempo referencial histórico corresponde al tiempo o realidad histórica en la cual se alude a los acontecimientos representados, sea el siglo XX, siglo XIX, y también se refiere al tiempo en el cual el escritor produce su texto. Bien, con esto termino. Esta actividad también la vamos a ir a revisar a medida de que nos volvamos a ver en las próximas reuniones que tengamos. Y me gustaría que aparte de todo lo que los desafíos que ya les dejé planteados a medida que avanzaba en este video, me pudieran decir qué elementos narrativos pueden identificar en la imagen. ¿Ya? Así que me despido. Espero que este video les sirva, que lo puedan relacionar con lo que vayamos viendo en las reuniones, que lo puedan estudiar mucho más. Y recuerden que les dejé muchos desafíos a medida que avancé el video y los
y se lo voy a preguntar en las próximas reuniones que tengamos. Espero que estén muy bien. Les mando un saludo cordial. Nos vemos próximamente.